Hoy nos vamos a sumergir en la historia de uno de los imperios más increíbles y poderosos que ha existido, el Imperio Inca, el Tahuantinsuyo. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un pueblo que al principio era un señorío más bien pequeño, rodeado de vecinos poderosos, termina construyendo un imperio que abarcó una parte gigante de Sudamérica? Bueno, esa es la historia que vamos a descubrir. Para entenderlo todo, tenemos que viajar al siglo XV. La situación era crítica. Imagínense a la ciudad del Cusco, el corazón de los incas, a punto de ser aniquilada. Y es que tenían encima una amenaza tremenda, los chancas, una nación guerrera superpoderosa que venía a conquistarlo todo. Literalmente, la supervivencia de los incas pendía de un hilo. Y justo en este momento de crisis total, pasa algo que lo cambia todo. El líder, el Sapa Inca Viracocha, entra en pánico. Ve el poderío de los chancas y básicamente huye para salvarse. Pero ojo, su hijo, un joven príncipe llamado Cusi Yupanqui, hace todo lo contrario. Se niega a abandonar a su gente. Dice, no, yo me quedo y peleo. Entonces, Cusi Yupanqui, casi solo, reúne a los pocos guerreros que quedan y contra todo pronóstico se planta frente al ejército chanca. La batalla fue brutal. Tan, pero tan sangrienta que el lugar quedó bautizado como Yaguarpampa, que significa campo de sangre. Y lo increíble es que ganan. Esta victoria no solo salva al Cusco, es la chispa que enciende el fuego de un futuro imperio. Claro, después de semejante hazaña, Cusi Yupanqui ya no es el mismo. Adopta un nuevo nombre, un nombre que definiría su legado, Pachacútec. ¿Y qué significa? El que transforma el mundo. Y vaya que lo hizo. Este es, sin duda, el punto de inflexión. El pequeño señorío del Cusco empieza su transformación para convertirse en el gran Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. Bien, ya como Pachacútec, este nuevo líder y su hijo, que era igual de brillante, Tupac Yupanqui, no pierden el tiempo. La defensa se convirtió en ataque. Ahora miran hacia el norte, hacia reinos muy ricos y poderosos. La gran expansión inca acababa de empezar. Y su primer gran objetivo en la mira fue el reino Chimú. A ver, hay que entender que los Chimú no eran un rival fácil, para nada. Hablamos de una civilización súper avanzada. Tenían una capital impresionante, Chan Chan. Eran verdaderos artistas con los metales, la cerámica y sobre todo eran genios de la ingeniería hidráulica. Hacían que el desierto floreciera. Un hueso duro de roer, sin duda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vence a un enemigo así? Bueno, Tupac Yupanqui demostró ser un estratega genial. En lugar de lanzarse a una batalla sangrienta y directa, hizo algo mucho más inteligente. Rodeó la ciudad capital, y como sabía que dependían totalmente de sus canales para el agua, ¿qué hizo? Se los cortó. Así de simple y así de efectivo. Los Chimú no tuvieron más opción que rendirse pacíficamente. Fue una victoria de la cabeza, no solo de los músculos. Pero aquí viene la parte más brillante de todas. Los incas no llegaron a destruir. Todo lo contrario, absorbieron. Se llevaron a los mejores artesanos e ingenieros chimúes al Cusco para que enseñaran todo lo que sabían. Así, el imperio no solo creció en tierra, sino también en conocimiento y en cultura. Una jugada maestra. Y esto nos muestra algo fundamental para entender a los incas. Su éxito no fue solo por sus guerreros, fueron unos genios de la administración y la diplomacia. Esa fue la clave para mantener unido un imperio tan gigantesco y con tantos pueblos diferentes. Tenían un método, una especie de protocolo. Antes de cualquier pelea, siempre ofrecían un trato. Le decían a un pueblo, únanse a nosotros pacíficamente. Pueden mantener a sus líderes, sus costumbres, y a cambio les damos protección y acceso a nuestra red comercial. La guerra era siempre, siempre la última opción. Y para consolidar todo, usaron una estrategia social increíblemente astuta, los mitmakuna. ¿En qué consistía? Pues en trasladar a grupos enteros de familias de un lado del imperio a otro. Con esto lograban varias cosas. Poblaban nuevas tierras, difundían la cultura y el idioma quechua, y muy importante, rompían posibles focos de rebelión. Básicamente tejían su imperio socialmente. Claro, para que todo esto funcionara, necesitaban una infraestructura de primera. Y la construyeron. Crearon una red de caminos impresionante, el Capac Ñan.
Levantaron almacenes gigantescos, las collas, para guardar comida y otros recursos para tiempos difíciles, y establecieron centros administrativos por todos lados para que el control del imperio fuera total. Eran una máquina de organización. Y así llegamos al momento cumbre del imperio, su apogeo. Esto ocurre bajo el reinado del último gran inca, Huayna Cápac. En este punto, el Tahuantinsuyo era inmenso, poderoso, rico. Parecía que nada ni nadie podría detenerlo. Si lo vemos en perspectiva, el ascenso fue meteórico. Pachacútec fue el visionario que lo empezó todo. Su hijo, Tupac Yupanqui, fue el gran conquistador que lo expandió hasta límites impensados, y Huayna Cápac fue quien gobernó ese imperio en su máxima gloria. Pero, justo ahí, en la cima del mundo, alrededor de 1525, apareció un enemigo silencioso, invisible. De repente, una plaga terrible empieza a barrer el imperio, la viruela. Una enfermedad que nunca antes se había visto en los Andes. Y aunque los europeos todavía no habían llegado a territorio inca, su presencia en otras partes del continente desató esta catástrofe. La enfermedad viajó mucho más rápido que los propios hombres. El impacto fue devastador. No solo murieron miles y miles de personas anónimas, la plaga llegó hasta la cima del poder. Se llevó la vida del mismísimo emperador Huayna Cápac y también de su heredero oficial. De un día para otro, el imperio más organizado de América se quedó sin cabeza, sin un sucesor claro. Un vacío de poder total. Y ese vacío de poder fue la chispa que incendió la pradera. Dos de los otros hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, inmediatamente se lanzaron a una guerra civil brutal por el trono. El imperio que se había construido con tanta inteligencia y estrategia, ahora se desgarraba a sí mismo desde adentro. Por eso se dice que la muerte de Huayna Cápac fue mucho más que la muerte de un hombre. Fue el verdadero principio del fin para el gran sueño andino. El imperio quedó herido de muerte justo antes de enfrentar a los conquistadores españoles. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que un imperio tan inmenso, tan poderoso, tan bien organizado, terminara siendo debilitado fatalmente, no por un ejército enemigo, sino por un virus invisible y una pelea entre hermanos? Es una lección tremenda sobre cómo hasta las estructuras más fuertes pueden tener una fragilidad inesperada.